Vamos a ver un poco sobre el PWM. ¿De qué se trata esto? PWM significa modulación por ancho de pulso. La modulación por ancho de pulso básicamente lo que hace es genera una señal que tiene una frecuencia fija o un periodo fijo, como quieran tomarlo, y lo que se obtiene es que la parte de la señal, que es 1, es la que va a cambiar en el tiempo. Es decir, el periodo se mantiene, pero en la parte alta es la que cambia y obviamente la parte baja se complementa para poder mantener el tiempo del pulso. Usualmente nosotros conocemos las señales como señales al 50% de duty cycle. Eso esencialmente significa que en alta y en baja la señal dura exactamente el mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, si esto es el periodo T, el tiempo que va a durar en baja va a ser igual al tiempo que va a durar en alta y va a ser T medios. Esa es la señal convencional que nosotros conocemos. En una señal por ancho de pulso, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que el circuito del PWM, el más básico, lo que tiene es una entrada, ¿ok? Esa entrada es un valor y ese valor se va a tomar dependiendo de ciertas convenciones que se deseen y se obtiene una señal PWM, que es una señal de un bit. Adicionalmente, este circuito tiene un reloj master, un reloj base. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Vamos a trazar una línea, ¿ok? Y vamos a suponer que acá tenemos 0, acá tenemos T, acá tenemos 2T y así sucesivamente. Entonces marcamos también T medios y vamos a establecer lo siguiente. En la entrada se va a ingresar un valor que va a permitir saber de todo este tiempo T, que es el periodo de la señal PWM, cuál va a ser el tiempo que va a durar en alta y por consiguiente el complemento sería en baja. Hay diferentes formas de colocarlo. Hay algunos que lo colocan por porcentajes, es decir, 1%, 2%, 3%, 20%, 50%, 80%, el valor que uno quiera. Entonces, el 80% del tiempo va a estar en 1 y el 20% va a estar en 0, por ejemplo. Hay otros que lo colocan de acuerdo a la resolución. ¿Qué significa la resolución? Que todo este tiempo T yo lo divido en una cantidad de partes. Y yo lo que hago es tomo una cantidad de partes para poder obtener el tiempo que va a estar en 1. Por ejemplo, vamos a tomar en el caso de la resolución. La resolución. Suponemos que dividimos en 10 partes. ¿Ok? Entonces es una resolución del 10%. Son 10 partes del 10%, es el total del 100%. Es decir, tendríamos que dividir el tiempo total en 10 partes. ¿Ok? ¿Esto a qué me lleva? Me lleva a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo digo que la entrada es igual, por decir, a 7? Digamos que es 7. Como la resolución indica que está dividido en 10 partes, en este caso el 7 significaría que yo tomaría 7 partes. Es decir, en el tiempo t igual a 0, la señal sube a 1 y luego toma 5, 6, 7 partes y durante 7 partes esta señal va a valer 1 y el resto del tiempo va a valer 0.
Luego se va a volver a repetir para la siguiente vez la misma situación y esto va a permanecer indefinido hasta que la entrada cambie a un nuevo valor. Esto es si estamos utilizando 7 partes, es decir, a través de el valor de la resolución. Pero obviamente existe una relación entre la resolución y el porcentaje. Si suponemos que estamos dividiendo en 10 partes, la resolución es en 10. Es decir, yo puedo ingresar un número desde el 1 hasta el 9. No puedo ingresar el 0, porque el 0 sería que no hay 1 en la señal. Y el 10 significaría que todo el tiempo t sería 1. Y por lo tanto, al repetirse, seguiría siendo 1 y esa señal ya no es una señal periódica. Entonces va a ir entre 1 y 9. Al ir entre 1 y 9, lo que vamos a obtener es que un tiempo específico, entre 1 y 9, entre 1 y 9 partes del tiempo, va a valer 1 y el resto va a valer 0. ¿Cuál es esta relación a la que me refería con el porcentaje? Que si yo divido en 10 partes y considero que esto es el 100% del tiempo de la señal, obviamente cada parte es 10%. Por esa razón, si yo divido en 20 partes, ¿okay?, significa que cada parte equivale a un 5%. Desde 5, cuando son 2 partes es 10%, cuando son 3 partes 15% y así sucesivamente. Eso es básicamente a lo que me refiero con PWM. Entonces la entrada que ustedes tienen la van a tomar ya sea en resolución o en porcentaje. En el caso del problema que se les planteó es en resolución. Por eso que les decía que entraba un número que podría estar, o sea, digamos que está dividido en 20 partes, pero el número que entra está entre 1 y 19. Es decir, puede ser una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, hasta 19 partes. Si yo hago una equivalencia de eso al porcentaje, estaríamos yendo desde el 5% hasta el 95%, saltando de 5% en 5%. Eso es básicamente a lo que me refería. Entonces, si dividimos en 10 partes, entonces significa que cada parte equivale al 10% del tiempo. ¿Ok? Entonces ahí hay una relación entre el porcentaje y las partes. Claro, si uno divide en una cantidad de partes que no es un múltiplo de 5 o un múltiplo de 4 de repente, se podría hacer un poco más difícil saber el porcentaje específico para cada parte. Entonces ahí hay que jugar con algunas cosas, ¿no? Pero podríamos dividirlo entre 100 partes, por ejemplo, ¿no? Y cada parte es un 1% de la señal, lo cual le generaría una mayor resolución, que quiere decir que puedo tener cambios más finos de la señal, más partes que pueda tener. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se tendría que resolver este problema? El problema aquí es generar esta señal. Y alguno podría pensar desde ya, pero si yo tengo el reloj, simplemente lo modifico. El problema es que el reloj no lo puedes modificar. El reloj que entra siempre es 50%. La diferencia es que aquí el periodo que se da es un periodo mucho más alto que el periodo original del reloj. Por esa razón, uno lo que tiene que hacer es jugar un poco con ese tema de el reloj. ¿A qué me refiero con esto? Miren, voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy específico de qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, supongamos que el periodo de la señal PWM, es, vamos a ponerle 10 microsegundos. ¿Ok? Son 10 microsegundos. Al ser 10 microsegundos, nosotros tenemos que generar una señal que tenga un periodo de 10 microsegundos. Pero sabemos que el periodo del reloj es 20 nanosegundos. ¿Ok? Entonces hagamos un ejercicio rápido para poder determinar una cosa, un número que es un factor de cuenta de 20 nanosegundos a 10 microsegundos. Cuando habíamos visto el divisor de frecuencia, lo que hacíamos era dividir el número 10 entre el número 20
y luego eso lo dividíamos entre 2. Eso era así de cierto porque la señal que yo obtenía era una señal de onda cuadrada con 50% de duty cycle. Pero acá el duty cycle ya no es 50%, acá el duty cycle es diferente. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a calcular para el periodo de 10 microsegundos cuánto se tiene que contar en total a partir de señales de 20 nanosegundos. Entonces hacemos la razón, es decir, la cuenta total. No es la que necesariamente vamos a aplicar cuando escribimos el código, simplemente vamos a calcular primero. La cuenta total es 10 microsegundos entre 20 nanosegundos. ¿Ok? Y esto me va a dar un número que, si no me equivoco, vamos a ver, es 10 microsegundos es 10.000 nanosegundos entre 20 nanosegundos. Si no me equivoco, son 500. ¿Ok? Si no me equivoco, son 500. Porque son 10.000 nanosegundos entre 20 nanosegundos. La cuenta sería 500. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero abrir una ventana de tiempo total de 10 microsegundos, a partir de 20 nanosegundos tengo que contar 500 veces. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo esto. Ahora bien, aquí en este ejemplo no hemos puesto la resolución que vamos a utilizar. No se ha puesto. ¿Ok? Entonces vamos a suponer también, supongamos que la resolución de PWM será cada 2%, por decir, cada 2%. ¿Qué significa? Que estamos dividiendo en 50 partes. En 50 partes. ¿Ok? Entonces, como es 2% o 50 partes, significa que yo puedo ingresar 1, puedo ingresar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 49. Que en términos de porcentaje serían 2%, 4%, 6%, 8% y así sucesivamente. Pero en realidad lo que más me interesa en este punto no es específicamente las 50 partes o el porcentaje, sino es cuál es la cuenta, y esto es lo interesante, cuál es la cuenta para cada parte. Para cada parte. Y obviamente, si tengo una cuenta de cada parte, va a ser igual a la cuenta total entre el número de partes. Que para nuestro ejemplo, la cuenta total para los 10 microsegundos completos, que es todo el periodo, es 500. Y el número de partes en el que voy a dividir por la resolución que he creado para el PWM es 50, significa que la cuenta por cada parte es 10. Entonces, si la cuenta es 10, significa lo siguiente. Si entrada es, por decirles, 15, recuerden que se puede elegir desde 1 hasta 49. Entonces, si la entrada es 15, entonces tengo que contar 15 partes en 1 y tengo que contar 15 partes, perdón, tengo que contar 35 partes, porque en total debe ser 50, en 0. Eso significa que debo contar 15 por 10 para mostrar 1 en la salida y debo contar
35 por 10 para mostrar 0 en la salida. Todo esto, obviamente, a partir del reloj base que tenemos, que es de 20 nanosegundos. Si ustedes se dan cuenta, la suma de las dos cuentas debe dar 50 por 10, o sea, 500. ¿Ok? Entonces, si yo cuento 15 por 10 para mostrar 1 y cuento 35 por 10 para mostrar 0, estoy mostrando solamente la parte alta, un porcentaje determinado, y la parte baja, otro porcentaje determinado. Si yo cambio la entrada a otro valor, debo rehacer la cuenta, y la cuenta debe ser el nuevo valor por 10 en este caso, y el complemento sería 50 menos el valor que entró por 10. ¿Ok? Y con eso obtenemos cada uno de los casos. Y obviamente, como esto es una señal periódica, significa que esta cuenta debe ir ser cíclica. Es decir, una vez que conté conté para mostrar el 1, luego paso a contar para mostrar el 0, y luego regreso otra vez para contar el 1, y luego regreso otra vez para contar el 0, y así sucesivamente para formar una señal final. Espero que esto aclare más lo que estamos viendo acerca del PWM. Existen muchas otras cosas más del PWM. Yo estoy poniendo acá algunos elementos básicos. ¿Okay? Por ejemplo, otra de las cosas que puede suceder es que yo tenga un nivel de voltaje, y en base al nivel de voltaje es que yo creo la cantidad de tiempo, pero eso ya es cuestión de otro curso, de otras características que vamos a ver. Voy a colgar también esta pizarra para que ustedes lo tengan y puedan hacer el seguimiento y puedan investigar mejor acerca de esto. Y cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber. ¿Okay? Entonces, eso sería todo. Cualquier pregunta, ya saben, se ponen en contacto conmigo para cualquier cosita.